Marcelo Longobardi, colega, Joaquín. amigo, el hombre periodista que nos despierta todas las mañanas con la información, nos pone al día. Gracias. Marcelo, la primera pregunta que te quiero hacer antes de entrar... Déjame decirte que es un honor para mí estar acá con vos. No, es un honor para mí estar también con el que lidera el rating de la radio desde hace ¿cuánto? ¿18 años? 18 años, 17 para ser 17. exacto. No, la primera pregunta que te quería hacer, porque los dos hemos tenido problemas con el kirchnerismo, es que si al periodismo le está resultando difícil acomodarse a un tiempo sin los Kirchner. Bueno, parece que al país le está costando acomodarse a algo más normal, ¿no? Pero sí, creo que nos pasa un poco eso, ¿no? Estábamos demasiado acostumbrados a la crítica y a estar a la defensiva de cuestiones hasta imprevisibles en muchos casos, en los casos nuestros, o de Nelson, o de tuyo, mío, de Jorge, que obviamente encontrarnos frente a un gobierno normal, que dialoga normalmente, que no presenta aristas tan controvertidas, ciertamente, creo nos cuesta a todos un poco, ¿no? Eso se puede registrar en el crecimiento de la audiencia de los entre comillas, periodistas más críticos, digamos, ¿no? Viste que está subiendo el rating de algunas radios y algunos canales. Así que bueno, me imagino que llevará un tiempo, como todo, volver a una cierta normalidad. Estamos claros que la relación de este gobierno con la prensa en general, la prensa profesional, es una relación seria, ¿no? Y una relación franca, y entiendo que el presidente hace muy bien en estar él en contacto personal con muchos periodistas, ¿no? Que es una práctica que yo no veía desde Duhalde, que creo que mantenía una relación por lo menos de diálogo directo. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Era el mismo contraste, digamos. Exacto. Duhalde recién nos recibía cuando le pedíamos para cualquier cosa, para reportaje, para The Record, para cualquier cosa. Sí. Y Macri es bastante parecido. Sí, claro. ¿Cómo fueron tus últimos años con el kirchnerismo? ¿Cuánto te costó trabajar, moverte, vivir? Mira, nosotros llegamos a, y creo que vos esto lo conocés, llegamos a trabajar en la radio con las persianas cerradas y guardia en la puerta. Como si Radio Mitre tuvo un momento donde nos habían pedido cerrar las persianas, cerrar las puertas, y había guardias en la puerta. Ese fue, yo diría, el momento más extremo que yo viví. Tuve otros acontecimientos, algún nivel de persecución, un episodio callejero muy desagradable y otras cuestiones. Persecución a los avisadores del programa, pasamos todas. Pero la imagen de la radio cerrada, porque las radios, digamos, de Radio 10 para acá, las radios son abiertas, tienen hasta las ventanas abiertas, es decir, hay un contacto inclusive físico nuestro con los oyentes que pasan por la puerta, nos saludan, salimos a la vereda, yo, la nata, qué sé yo, lo hacíamos antes en la radio anterior. Bueno, yo sentí ese día algo como un escalofrío, ¿viste? Porque era la primera vez en mucho tiempo que había que cerrar las persianas, las puertas con custodios, porque se esperaba o una intervención o algún nivel de ataque inclusive sobre Radio Mitre. Bueno, pasó, por supuesto, pero yo diría que ese fue el momento culminante, aún considerando que yo tuve otro, que fue el famoso del robo, que fue una cosa ahí en lo de Fontevecchia, que fue algo, bueno, bastante obvio, digamos, por el día además, ¿no? Ese día... ¿Vos seguís considerando eso un atentado, digamos, un ataque político? Yo te diría que un robo común. Que todas las personas que saben del tema me convencieron de que así debía tomarlo, digamos, ¿no? Empezando por el propio Jorge, cuando yo entro a su casa y le digo, me pasó tal cosa, me dice, esto es guerra, me dijo. Fue tremendo, digamos, ¿no? Y obviamente, después, esto lo conté 20 veces, pero una vez que yo pude ver las imágenes del episodio, bueno, alguien me siguió desde la puerta de la radio hasta, fui a tomar un café con un amigo en el Hotel Hyatt, de ahí me fui a comprar café a Nespresso, de ahí me fui a lo de Fontevecchia, todo ese recorrido fui seguido por una camioneta. Claro. Y cuando llegué a lo de Fontevecchia y me bajé de mi auto, la camioneta estaba atrás mío, yo no me di cuenta, por supuesto, de eso, y venían los tipos de diversos lados para que me agarre uno, digamos. Exactamente a la hora en que me robaron y que me pegaron, se anunciaba el rechazo a la adecuación de Clarín a las normas ridículas de la ley de medios, digamos, ¿no? Por eso, digamos, todo el mundo lo interpretó como un episodio de esta naturaleza. Unos días antes, y esto no sé si trascendió mucho, agredieron físicamente muy mal a un ejecutivo de Clarín importante en la puerta del diario, a los palazos, ¿no? Entonces este era un episodio que
que se sumaba a este otro que tuvo menor hace poco tuviste un episodio también. Sí, pero eso fue robo, ¿no? Sí, me parece que sí. Vos tenés todos los días que hacer un editorial, lo cual, para los que escribimos columnas, sabemos lo difícil que es. Pero ¿cuáles son? Y has tenido coherencia, además, en tu pensamiento, en tu mensaje. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan? Mira, yo trato de mantener, de orientar el programa hacia a lo que a mí me parece que es el debate que debe tener Argentina respecto de su rumbo, ¿no? Y creo que trato de mantener esa línea. Yo conecto los temas, mi trabajo a la mañana no es tratar un tema, sino muchos de modo simultáneo. Y creo que más o menos logramos que, sobre todo con la contribución de Willy, digamos, que me ayuda mucho, y del humor de Rolo, digamos, que es muy político, digamos, y que entiende todo con mucha rapidez, llevar una especie de agenda, ¿no? Así que el programa sea el resultado de una combinación de temas. No estás nombrando a María Isabel Sánchez, que te va a reclamar. No, por supuesto, María hace un papel crucial. Sin María no hay programa, digamos. Claro. Pero me refiero a la parte más política del programa, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hilar los acontecimientos, de relacionarnos con otros, de presentarlos en su conjunto. Por eso yo llamo mucho a analistas, porque con ellos yo puedo tratar varios temas de modo simultáneo, para entender, por ejemplo, en el caso de hoy, por ejemplo, qué vinculación puede haber entre el paro docente, la CGT, los problemas del kirchnerismo, el peronismo, la economía. Es decir, tratamos de que el oyente tenga en un flash de 30, 40 minutos un panorama general. Entonces, un poco nuestro arte es el de conectar un asunto con el otro, ¿no? Y cuando yo opino, o doy mi punto de vista, obviamente que me inspiro en cosas que yo veo a la mañana, en vos, en Van der Kooi o en Carlitos Pañi, esos tipos que yo admito que influyen tremendamente sobre mí, o lo que escuché el día anterior de Fernández Díaz, y trato de presentar una visión de hacia dónde debe ir la Argentina. Y esto es el tema, yo te diría hoy, de mi máxima preocupación, ¿no? Creo que ¿hacia dónde debe ir la Argentina? Bueno, a ver, yo creo que si levantamos un poco el foco de los problemas del día, a mí me parece que el mayor desafío de este país, y de hecho un desafío muy relevante para Macri, muy por encima de los problemas de la inflación, de los docentes, del crecimiento, de las elecciones de octubre, es que Argentina entienda que su desarrollo futuro va a depender de que la alternancia política ocurra entre sectores sensatos, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, lo que quieras, pero sensatos, ¿no? Es decir, algo bastante más parecido a lo que le pasa, no te digo a los países de desarrollo, sino a Uruguay, ¿no es cierto? O a Chile, ¿no es cierto? Si le va mal a la señora Bachelet o le va mal al presidente Vázquez, bueno, será sustituido o por Lagos o por Sanguinetti, por poner un ejemplo. Y finalmente, el rumbo de esos países no va a cambiar drásticamente entre el sistema y el antisistema. Entonces, yo diría que la Argentina tiene que entender que su desarrollo depende de su orden político, ¿no es cierto? Sí. Y que si ese orden político es una alternancia entre la sensatez y el extravío, estamos en el horno, ¿no es cierto? Entonces aquí yo radica el desafío más crucial de Macri, ¿no? El de reordenar el sistema político. Macri debe generar, y esto no lo hizo hasta ahora, un nuevo orden político. Eso lo hicieron de algún modo. Si vos mirás para atrás, vas a encontrar que Alfonsín, Menem y Kirchner, digamos los tres líderes políticos más significativos de Argentina, previos a Macri, los tres presentaron rupturas visibles con el orden político preexistente y generaron algún nivel de orden político nuevo, ¿no es cierto? Y creo que el aspecto más gradual del macrismo ha sido su gradualismo en la política, no en la economía. Y me parece que si hay muchos ruidos en la economía, es porque cuando los argentinos miramos para arriba, no tenemos muy claro qué viene. Si Macri va a mantenerse o va a ser sucedido por un presidente normal, qué sé yo, Massa, Randazzo, por poner ejemplo, Urtubey. Puede ser otro, Urtubey, obviamente. O sea, Argentina tiene este drama de la alternancia entre el delirio y la sensatez, digamos, ¿no? Yo creo que la clave está ahí. Claro, me parece que la clave está en si va a haber una política republicana en la Argentina. Obvio. ¿No? Y en eso, ¿vos imaginás una política republicana que incluya un peronismo republicano? Obviamente, sí, sin duda. Y creo que hay expresiones de ese peronismo. Ayer entrevisté a Urtubey. Bueno, era más sensato que Macri, poco menos. ¿Entendés? Entonces, me parece que hay una alternativa peronista muy sensata que tiene una lucha ahora con el peronismo extraviado, ¿no es cierto? Ahora,
hoy por hoy el protagonismo de Cristina Kirchner es importantísimo. Yo te leo mucho y sé que vos subestimas un poco este punto. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si como consecuencia de que la economía tarda y sus efectos y los efectos de los cambios y de las reformas en llegar a la gente, y en la provincia de Buenos Aires al gobierno le va mal? Porque esta elección que viene es una elección muy dividida en 24 elecciones, son todas elecciones muy distintas, y el punto central es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la señora Kirchner se presenta y saca 35% de los votos, o 38%, y al día siguiente de esa situación anuncia su candidatura presidencial? Otra vez Argentina tiene que debatir por los próximos 2 años lo que creyó resuelta hace 2. Fíjate lo que dijo ayer Luis Caputo, que es un ministro repiola que tiene Macri, el de Finanzas, sí. Que dijo, bueno, finalmente las inversiones van a depender de lo que pase en la próxima elección. Pero señor, la elección, eso que usted dice que va a pasar, ya pasó hace 2 años. El gobierno ha vivido el episodio de hace 2 años y medio como algo un poco culposo, ¿viste? Como, bueno, ganamos pero no tanto. ¿Cómo ganamos pero no tanto? Entonces, el gobierno está esperando revalidar su triunfo en la próxima elección muy complicada la que viene, ¿no es cierto? Sí, pero es cierto, Marcelo, que la inversión, sobre todo, está esperando un triunfo de Macri en situaciones normales. Porque la situación del 2015 fue una situación dramática. O era la continuidad de Cristina Kirchner a través de Scioli o el cambio. Y me parece que esta es una situación más o menos normal, donde ya no está el riesgo del retorno o la permanencia en el poder nacional de Cristina Kirchner. Pero sí puede, efectivamente, como vos decís, colocarla a ella en un lugar del escenario central. Con lo cual, si pero ¿cómo no? Claro. Vamos a esperar a la próxima elección para resolver. Yo por eso creo que la elección esta es crucial para Macri. Por eso. Más aún, si le quedaba alguna duda, esta semana lo hemos visto. Okay. Entonces, a mí me parece en esta línea que yo tuve que criticarle algo mucho al presidente Macri, y de hecho lo he hecho en público y lo he hecho también de manera privada porque me lo ha preguntado, es su visión del orden político. A mí me da la impresión de que Macri supone o supuso que la gestión subordinaba a la política, ¿no? Que como consecuencia de tener un conjunto de gestores relativamente competentes y probablemente personas de bien, que podrían estar hoy haciendo cualquier otra cosa y están metidos en unos despelotes fenomenales, bueno, que eso bastaba poco menos para ordenar casi poco menos que la ausencia de un sistema político que en Argentina no hay. Al mismo tiempo, me parece que, y ya una cuestión más táctica, el gobierno resolvió que el kirchnerismo permanezca en el escenario más o menos, ¿no es cierto? Bueno, mejor que estén, ¿no? Porque así les ganamos de vuelta, así... esa es la apuesta del gobierno. Claro, bueno, dividen el peronismo en más pedazos. Y de alguna manera también me parece que la existencia de un sector radicalizado sirve también para definir, o les servía o sirve para definir un poco al PRO, que es un partido, Cambiemos, que carece un poco de definiciones de largo plazo. Entonces, la existencia del demonio hace que uno parezca bastante razonable. Y luego, esta estrategia a veces es muy táctica, ¿no? Es muy peligrosa, porque el presidente Macri está jugando con el orden político preexistente. Y el orden político preexistente no es Duhalde o Alfonsín o un tipo sensato. El orden preexistente es el antisistema, digamos, es Chávez. Claro. Entonces, ahí yo creo que el cortocircuito de hoy tiene que ver con este punto, digamos, mucho más, a mi juicio, que si la tasa de inflación bajó 1 punto, medio punto, si el salario, si los 12, me parece que eso es secundario al orden político. Entonces me parece que acá faltaron de movida definiciones políticas. Por ejemplo, Macri optó por, sí, bueno, nosotros mejor no contemos mucho de cómo estaba la situación para que la gente no se espante, ¿no? Entonces, claro, hoy es un problema porque como la crisis fue de algún modo para muchos argentinos asintomática, viste como dice Pañi, los argentinos necesitan de un colapso para entender que tenemos una crisis. Sí, sí. Y como no ocurrió el colapso... Además, nadie agradece una crisis que no sucedió. Eso no garpa, como se dice. Bueno, claro. Okay. Entonces, claro, ahora tenemos un problema porque se disipa la herencia y estamos en el medio del río en una situación muy compleja. Yo confío en que esto puede mejorar, obviamente, y así lo deseo. Pero entiendo que hay definiciones políticas cruciales que no están resueltas. Es decir, cuando vos te referís al gradualismo político, vos decís
Cristina, Macri debió hacer todo lo posible para sacar del medio a Cristina. Definitivamente. Definitivamente. Pero esa no es la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es confrontar con Cristina. Y es más, creo que, mira, Ortega decía que un gran líder político es un tipo que donde va pone orden, ¿no es cierto? No orden policial, sino orden en las cosas. Yo entiendo que Argentina necesitaba recrear un sistema político razonable, ¿no es cierto? Y que era, o que es una obligación del presidente hasta contribuir en la definición de quiénes son sus rivales, ¿no? Y si el presidente Macri cree, como creo que cree, que el futuro del peronismo es Urtubey, por ejemplo, creo que debe haber habido acuerdos. Una suerte de Moncloa política, pongámoslo así, para hacerlo comprensible, que defina cuáles son las alternativas políticas de este país por los próximos 30 años. Eso es lo que yo llamaría un proyecto de poder, casi diría yo generacional, ¿no? Porque Macri no es un presidente normal, o sea, no es un tipo que, bueno, sucede a un presidente que fue más o menos normal y que será sucedido por otro tipo más o menos normal, y a ellos les va más menos bien, y finalmente Uruguay, yo qué sé, Uruguay crece finalmente todos los años, habrá un presidente un poquito más raro como Mujica, vendrá uno más serio como Tabaré, después vendrá otro, qué sé yo, y mucho no pasa. Ese no es el momento de Macri. Macri es el presidente que le toca, lamentablemente, suceder a 12 años de extravío populista, corrupto y muy peligroso, que pegó en el palo de no ser un extravío total, ¿no es cierto? Entonces, su rol histórico es muy importante. Creo que tal vez se me ocurre pensar, por lo que pude ver, que el presidente está tomando conciencia de eso, de que su rol histórico no es simplemente el de un administrador, un tipo que, bueno, que finalmente viene a poner un poquito de orden y con su enfoque, digamos, de ingeniero, a tratar de ordenar el desaguisado. Creo que le toca otro rol histórico, muy importante. Hace rato hablabas de los CEOs y vos los calificaste de pasantes hace poco. Y me consta que todavía les duele al gobierno. ¿A quién te referías? Bueno, a ver, un poco a todos, ¿no? Yo los llamé Jardín Infantes, en un reportaje que me hizo este diario. Mira, como consecuencia de que existe hoy un diálogo normal entre la prensa y los periodistas y el gobierno, yo tengo un nivel de diálogo que por supuesto no lo tuve durante 10 años con el gobierno. Así que pude ver y discutir con ellos muchas cosas y por momentos parecen hasta naif, ¿no es cierto? Es más, me tocó en una conversación privada con algunos de los tipos más, no el presidente, pero con algunos de los tipos más altos del gabinete, porque viste que tienen una costumbre muy interesante que es, te preguntan qué opinás, ¿no? Lo cual es muy sano. Me dice, a ver, contanos, decinos todo lo que te parece. Bueno, fenómeno, ¿estás seguro? Sí, cómo no. Fum, yo le digo lo que pienso. Y tuve la oportunidad de advertirles en el mes de enero que a mi juicio venía un embate complicado hasta en el plano judicial, ¿no es cierto? Y me pareció que el gobierno estaba subestimando el hecho simple de que yo no conozco motivación política más potente que escaparte de la cárcel. Señora Kirchner tiene un inconveniente serio con la justicia y eso implica al mismo tiempo una motivación política adicional que no tiene ni yo, ni vos, ni Macri. Si la gente normal no le pasa eso, ¿no es cierto? Hay pilas de razones por las cuales la gente... Y la opción de ella es el poder o la cárcel. Correcto. Y considerando, las reglas de juego de esta gente, yo le dije, señores, cuidado, me parece que, considerando lo lento que va esto en materia económica, y es probablemente comprensible, creo que los riesgos políticos son muy serios y ustedes están subestimando temas complejos. Y por lo general, este tipo de puntos de vista son considerados como demasiado clásicos, ¿viste? Por los jóvenes que componen el gobierno. Entonces yo me sentí tan subestimado de punto de vista que me dije, estos son Jardín Infantes, ¿no es cierto? Entonces lo dije. Y creo que en algún sentido la definición tuvo algún impacto porque tiene algo de cierto, ¿no? Si no, nadie hubiera discutido de un tema que no es cierto. Claro. Pues es que a mí lo que me sorprende del gobierno de Macri es que los economistas, hablando de la economía, que es el principal problema y que creo que va a tener una influencia grande en la elección de octubre, los economistas de ortodoxos lo critican y los economistas de izquierda también. También, sí. ¿Qué opinas vos? Mira, a mí me parece que
Yo pongo por encima de este debate entre más ortodoxos y menos ortodoxos otro problema. Yo creo en los gabinetes más clásicos, ¿sí? Donde haya menos divorcio entre la gestión y el poder, ¿no es cierto? Yo encuentro que el presidente ha armado un gabinete que está compuesto por 23 ministros, son demasiados, donde finalmente ninguno es responsable básicamente de ningún problema, que reportan a un sistema de CEOs, digamos, que a quienes yo tengo la oportunidad de conocer hace muchos años, obviamente, y que son todas personas de bien, especialmente Quintana y Lopetegui, a quienes conozco, obviamente, de hace 25 años, pero que los ministros sean chequeados con un sistema de semáforos, a mí me parece que atenta contra el poder político de los ministros. Yo creo en los gabinetes más clásicos, digamos, 8 ministros, 10 de mayor envergadura política, con mayor nivel de poder político y con mayor nivel de responsabilidad. En este contexto, una gestión que tiene 7 ministros de Economía me parece muy confuso para los inversores y para los tomadores de decisiones, que miran para arriba y dicen, a ver, ¿quién manda acá? ¿Frigerio o Nicolás Dujovne o Aranguren, que dice una cosa y Lopetegui que dice la otra? Es muy complejo así. Entonces me parece que con independencia del rumbo, porque Macri es un tipo muy pragmático, digamos, tendrá aspectos más heterodoxos, aspectos más ortodoxos, será más shock en algunos temas, más gradual en otros. Macri ha hecho un gobierno que no se le parece a nada y él no es un político clásico en el sentido de que es un tipo duro, que es un tipo flexible. Bueno. Entonces, me parece que con independencia de la ideología, yo subrayo más el problema del formato del gabinete. De la fragmentación. Muy fragmentado, ¿no? Sabes que el tiempo se nos está yendo, hay un montón de preguntas, pero bueno, hablé muy largo, me parece. No, lo que pasa es que estábamos hablando como dos periodistas y no en un reportaje. Pero no quería despedirte sin preguntarte algo que para mí ustedes son héroes, los que se levantan a las 4 de la mañana son héroes todos los días. ¿Cuánto tiempo le cuesta a un periodista levantarse o a una persona levantarse todos los días a las 4 de la mañana? Bueno, a mí me cuesta mucho y para hacerlo tengo una disciplina muy estricta, muy estricta. No tengo actividades nocturnas, duermo siestas 2 o 3 veces por semana, hago actividad física regular y con cierta rigurosidad, hago una vida muy sana, me acuesto temprano, me levanto a las 4 y 10 de la mañana todos los días y acostumbrarte nunca, ¿no? Nunca te acostumbras. Nunca, digamos. Y conozco otro caso que vos conocés bien, el de Magdalena Ruiz, que hemos discutido el tema y le pasaba lo mismo. Conozco otros casos de gente que mucho más acostumbrada, hasta con más disciplina que yo. Nelson Castro, por ejemplo, hemos compartido radios, por ejemplo, yo en América y en Del Plata, cuando estaba en el mismo edificio, las 2 radios, y yo llegaba como podía a las 4 y pico, todo dormido, y el tipo llegaba con corbata impecable, 4 y media, ¿no? Entonces, es un sacrificio tremendo, para algunos un poco más fácil, Nelson, y para otros un poco más complicado, ¿no? Y automáticamente me voy de vacaciones 10 días y al día 12 te borró la memoria. Y dormís hasta las 8 de la mañana. Hasta tarde y eso. La disciplina la mantengo inclusive los fines de semana, porque yo no puedo desbandarme mucho, porque obviamente yo a las 5 tengo que pensar, ¿no es cierto? Y es un horario muy lindo, porque a las 5 de la mañana, mientras todos duermen, es el único momento de silencio. Es un momento muy interesante para conectar los temas. Te agradezco mucho, Marcelo. Un placer. Fue un placer estar con vos. Muchas gracias. Gracias.